finalización. Sí, la vez pasada también había hablado, pero ¿saben qué es lo que no había hecho? No le había dado finalización al video. Entonces, en vez de convertirlo en un video, lo convirtió en un paper, con nada dentro. Entonces agarré un día, rompí la cuarentena, agarré mi máquina y me fui a alguien que me explique, porque los tutoriales a distancia a veces tampoco sirven. Así que hoy por ahí queda. Bueno, dicho esto, igual chicos, material tienen suficiente. Díganme cómo la van llevando y hablamos del parcial. Sí, leímos el cuento primero y ayer a la noche, no sé, a la 1, ¿qué hora lo pusieron? A las 12, a la 1, leímos lo que es el parcial. Como vos decís, muchas cosas, sí, todo lo vimos. A mí personalmente no me quedó muy claro, o que me quedaron claro algunas cositas de Marín. No, hay muchas cosas que me quedaron colgadas como para trabajarlo. Bueno, ¿cuál? O sea, entiendo esto del conocimiento lineal y el conocimiento, ¿cómo le dice al otro tipo de conocimiento? Esférico. Eso no me quedó claro. Bueno. El conocimiento lineal sería el conocimiento al que, además de provenir de un pensamiento científico y lógico, es a lo que habitualmente nosotros le damos carácter de pensamiento válido. ¿Qué quiere decir esto? Causa, consecuencia, comprobación y objetividad. El conocimiento lineal es un conocimiento de tipo racional. Acordémonos siempre que el romanticismo es una postura del sujeto, del mundo y de la forma de conocer ese mundo totalmente diverso a el sujeto anterior, que además de ser cartesiano, o justamente por ser cartesiano, entendía que la realidad era objetiva, demostrable científicamente, y que todo aquello que tenía que ver con la intuición o que tenía que ver con lo mágico estaba ligado a la superstición y por lo tanto no tenía ningún tipo de validez. Eso entendemos por pensamiento lineal. La suma, 1 más 1 más 1 es 3, o qué sé yo, si el cielo está nublado, y las nubes son muy oscuras y la temperatura es de no sé cuánto, las condiciones están dadas para que caiga nieve. Es decir, un poco, no un poco, en gran parte el pensamiento con el que nos manejamos todos. El otro es el pensamiento del brujo. ¿Sí? Cualquier otro tipo de pensamiento es el pensamiento del brujo. Vayamos a cualquier tipo de lo que se ha denominado históricamente brujería, ya sea, no sé, las adivinaciones de la pitonisa, leer en el vuelo de las aves, en las artes adivinatorias incluso se ha llegado a destripar al muerto para leer en las tripas, para leer, no para hacerle una autopsia, para leer en las tripas el porvenir o el pasado. Y esta premisa un poco más elaborada de los románticos, de entender que el conocimiento es esférico, ¿por qué? Sería lo mismo que circular, porque no encadena una relación de causas y consecuencias, sino que como considera que lo que existe es una analogía. La analogía es una especie de, pero no es exactamente, es una especie de comparación, o más que una comparación, una semejanza. Decir que un caracol es análogo a un girasol y que un campo de girasoles es análogo a un aula llena de alumnos y que es análogo no sé, a todo lo que se nos, al curso de un río, todos los elementos de la naturaleza, inclusive el hombre, el sujeto humano, guardan relación de analogía. Por eso yo les pedí que entraran a buscar para
para que imaginariamente puedan hacerse una idea de qué estamos hablando, más allá del concepto teórico, que se metieran a buscar lo que son los fractales. ¿Alguien lo hizo? No. Lo que son que Los fractales. Los fractales, la proporción áurea, muestran, ¿me escuchan bien? Sí, Bien. sí. Los fractales, la proporción áurea, métanse a buscarlo, en serio les digo, porque ahí van a entender lo que es la cuestión de la analogía. Si no, les voy a subir algún link. Porque además es apasionante, les aseguro que es apasionante porque uno mismo descubre, a mí me pasó, ese código compartido entre las proporciones, y eso también es una relación de analogía precisamente, las proporciones, fractarios se llaman. sí, pone fractarios o proporción áurea. Y entonces, es algo que creo que uno de los primeros que lo percibió fue, ¿cómo es? Leonardo da Vinci. Sí. Es la proporción que guardan, la misma proporción que guardan todos los objetos de la naturaleza. Esa analogía, que es matemática, la perciben intuitivamente o conceptualmente los románticos. Entonces, se desjerarquiza, más allá de todo el sentido aristocrático que tienen ellos de pensar que como son los únicos que logran observar y percibir de esa manera, son un grupo aristócrata o de elegidos, que es parte de las contradicciones que presentan los románticos. Ellos perciben, pero a través de la literatura, no a través de estudios científicos o de estudios teóricos, que ese tipo de conformación del cosmos o del universo puede ser aprehendido, puede ser conocido a partir de otras vías de conocimiento, que no son las racionales, son las que son introducidas por, vuelvo a repetir, los estados alterados, un té verde, el gato negro, el alcoholismo, Ligeia, la droga, o directamente el corazón delator, la locura. Los estados alterados son drogas, alcohol, locura, y no sé, no se me ocurren muchos más, o directamente... Decime. Los yuyos. Claro. Los yuyos, los telas. Claro. Bueno, de hecho los chamanes, por ejemplo, cuando ustedes estudien... Las que usaban las incas, claro. Hoy sí, por ahí las escucho mal porque tengo la compu encendida, la voy a apagar, a ver. Esto les quería decir. Cuando ustedes en algún momento de la carrera estudien Artaud, bueno, les dimos una cartita de Artaud, pero no fue estudiar Artaud. Artaud, en su búsqueda de conocimiento, está cansado de la forma, justamente, podríamos decir, lineal del comportamiento y del acceso al conocimiento de los europeos y viaja exclusivamente a México. Ahí prueba el peyote. Bueno, y además a eso se le suma un estado de locura, termina psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, voy a esto. Él realza la figura del brujo, sobre todo el brujo latinoamericano, que no es lo mismo que el brujo europeo, por introducirlo a estados de conciencia, porque lo loco, fíjense, es que no se lo llama estados de inconsciencia, en realidad se lo llama estados de conciencia elevados. Bueno, esos estados de conciencia alterados, elevados, que rompen con el conocimiento lineal, que buscan por otras vías de la intuición, del delirio, de la alucinación, no son considerados como estaba alucinando, sino son considerados como estaba conociendo. Eso es lo que quiero que ustedes, más o menos, desvirtuando como lo explica Marie, ¿no? Vean por el lado que Marie va. Es decir, ese es el conocimiento analógico. El espíritu humano es igual al espíritu del universo. Y en esa similitud, en esa analogía, es el espíritu el que conoce, no la razón. Y conoce a través de esto que se llama
pensamiento analógico, conocimiento esférico, palabra mágica, son las maneras que tiene Marie de explicarlo. Y yo les di el ejemplo en la palabra mágica de la historia del brujo ese, o del sacerdote que en toda su vida nunca había dicho ninguna palabra, había guardado como, no sé cómo se llama son penitencias, ¿no? Había guardado la penitencia de silencio durante toda su vida y en el momento de morir dice fuego. Es la única palabra que dice. Y cuando dice fuego, se incendia toda la aldea. Ese poder de la palabra, que es prácticamente el poder del pensamiento también, pero en realidad Marie lo dice de la palabra, no del pensamiento. Ese poder de la palabra es totalmente diferente al que ustedes trabajaron con Nietzsche. Cuando hablamos de verdad y mentira en sentido extramoral, decimos justamente que la palabra no tiene absolutamente ninguna relación con la cosa. Mientras que para los románticos, la palabra y la cosa son lo mismo. Y fíjense que estamos como el pensamiento lineal bueno, la palabra no tiene una relación con la cosa porque no hay esencia en la palabra, no hay esencia en la palabra. Mientras que los románticos dicen, bueno, si hay analogía o semejanza o empatía entre todo lo que puebla el cosmos o el universo, la palabra también nos es dada con una relación análoga. Por lo tanto, hay una relación entre la palabra y la cosa, y eso es la palabra mágica. Y esto es, por ejemplo, lo que sucede en los cuentos de hadas, que para mí siempre sirven de ejemplo para todo. En el cuento de hadas, el hada te toca y te dice, o te maldice, no importa, te bendice el hada o te maldice la bruja, y si aparece la tercera hada, o la cuarta, y dice a los 15 años se va a pinchar con una rueca y va a caer dormida profundamente, esa palabra no se puede anular, porque la palabra es un hecho, la palabra es la cosa, enunciar la palabra es crear. De ahí también toda la idea del poeta como genio, como brujo y como creador. Bien, y por ahí pasa un poco también el cuento Té Verde, la forma de conocimiento que se le presenta al personaje, toda esa realidad otra que vive, tiene que ver para un psiquiatra, con un estado de delirio o lo mismo que Jekyll y Hyde, ¿no? Con una esquizofrenia, una bipolaridad galopante, pero para el romanticismo no. No digo que es una reivindicación de la locura, es una reivindicación de los estados alterados como una puerta que se abre como acceso al conocimiento de un universo que está en estado de empatía, de analogía con el sujeto que es, de todos los elementos del universo, el privilegiado, porque en él convergen todas las analogías. Eso es lo que dice Marie. ¿Lo expliqué? Sí, se entendió perfecto. Nosotros también tenemos un pensamiento, bueno, no sé, cada uno intenta, ¿no? Yo intento que mi pensamiento sea un poquito esférico a la medida en que puedo. Separarme un poco de... Lo que pasa es que a veces es complicado porque es como, van a ver también en otras cuestiones cuando sigamos con la teoría. Muchas veces nosotros en teoría literaria, o dentro del arte, ni siquiera hablemos de la teoría, sino dentro del arte, el arte siempre o muchas veces es una manifestación en contra de lo que estamos habituados, en contra de la forma de pensar, en contra de la forma de percibir. Eso también tiene que ver con la singularización. Si bien los formalistas hablan siempre de la singularización de la forma, y Clelia explica muy bien que para Tiniano la relación entre contenido y forma no habla de una dicotomía, sino justamente no hay forma sin contenido y no hay contenido sin forma. Una de las funciones del arte
apartándonos incluso de esta apertura que hicimos a la teoría de qué es la literatura, una de las funciones del arte, y de eso yo estoy convencida, tiene que ser, diría, hasta un discurso en contra de la opinión común. En contra de si no va a terminar siendo el discurso de la ciencia, o el discurso de la religión, o el discurso de lo hegemónico, sea lo que sea. Y el arte, además de toda la cuestión estética y todas las funciones que pueda tener, si el arte no se presenta, y acá estoy hablando yo, no se presenta como un instrumento de movilización mental, espiritual, de la subjetividad, en contra del movimiento social que cada vez es más biopolítico y tiende a atontarnos, bueno, no sé para qué serviría el arte, en el sentido de que sería solamente recreativo. Y por eso los románticos, y ahora veremos con Madame Bovary, por otra vía como también se provoca lo mismo, lo que hacen es, bueno, minar esa especie de certidumbres o certezas o estado de tranquilidad en la que se vive si el arte no estuviera ahí para provocarnos, porque cuando se dice que el arte lo que hace es provocar, bueno, habría que ver a través de qué nos provoca. Generalmente no estamos dispuestos a abandonar ni las creencias, ni las ideas, ni la forma de pensar que hemos aprendido de chicos. No estamos ni siquiera dispuestos. Y quizás algo que no aceptaríamos en una discusión con otro, porque lo entendemos como discusión, en un diálogo con el texto literario, con una película, con el arte, esas estructuras sí se puedan mover, no digo modificar, mover. Y los románticos en eso fueron bastante al extremo. Por eso el realismo dice, bueno, basta de tanta estupidez, basta de tanta subjetividad, basta del yo que se lamenta, basta de que las historias transcurran en España, en lugares excéntricos, volvamos a la realidad. Y el conocimiento ya va a dejar de ser esférico, sino, bueno, Emma Bovary quería casarse con bueno, bla, y la línea argumental va a ser mucho más fácil, porque en apariencia se asemeja mucho más a la vida que llevamos todos. Los quiero escuchar un ratito. Abran sus micrófonos y despertémonos. Yo tengo una duda con el tema de lo ominoso. No sé si es tanto una duda porque ¿se escucha? Escucho con un poquito como de, no sé cómo decir, latoso, pero escucho. Escucho. Bueno, con el tema de el mono, para mí representa como si fuera lo reprimido de él, digamos, la represión que tiene, porque hay partes en lo que dice que lo lleva a hacer cosas malas, como atentar contra su vida, y en eso me hacía acordar a veces a Dr. Jekyll y Mr. Hyde cuando decía que Hyde hacía como cosas malas. Me parece, me parece que la que tiene ahí el eco sos vos. No sé tus compañeras cómo te escuchan. Sí, también con eco. Ah, ¿tenés algo encendido? La hornalla. Fíjate, bueno, igual te escucho, dale, pero fíjate si tenés algo que te hace eco. ¿Ahí se escucha mejor? Si no, lo puede escribir por el chat. No, dale, igual la voy entendiendo. Sí, vamos por lo ominoso. ¿Ahí se escucha mejor? Dale. Sí. Con el tema de que como mono que le hace como cosas malas y que tiene pensamientos malos, satánicos, lo describe como que es el mismo Satanás en el cuerpo del mono. Bueno, yo... o es... Porque iba a decir, dale. Si no lo escribo. Igual más o menos algo te entendí. Acuérdense que la cuestión de lo diabólico
tiene más que ver con la rebeldía. Bueno, por supuesto que en el caso de Hyde o de alguien que sale a matar y a cometer crímenes, hay maldad. Eso no es indudable, es decir, tanto como para dejar de criminalizar algunos actos, no estamos. Pero acuérdense que el carácter de diabólico en el romanticismo no solamente está ligado al mal, sino que está ligado a la rebeldía, como Satán lo hizo o como Lucifer lo hizo con Dios, ¿sí? El carácter titánico, demoníaco, rebelde, entra en relación con romper las normas morales o con romper, bueno, cualquier sentido de unidad controlada. Lo ominoso, el artículo de Freud tiene, voy a hablar un poquito del artículo de Freud, tiene en primer lugar toda una pesquisa, una investigación del término a lo largo de ¿cómo? De varios idiomas. Hola, buen día. Buen día, Silvia. Sí, pero más que todo en el alemán, a lo largo digamos, de su uso. Porque lo que él rastrea es cómo la palabra Heimlich y Unheimlich se van utilizando. Eso sería un estudio etimológico por un lado, porque justamente tiene que ver de dónde viene la palabra y qué significa y las variables que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo, y por el otro lado de uso. Y el uso, en realidad, le imprime un carácter más ligado a lo conceptual. ¿Qué quiere decir a lo conceptual? Nosotros usamos las palabras a veces más allá de lo que quiere decir el diccionario. Es más, a veces usamos palabras que no sabemos qué es lo que quieren decir exactamente, pero las usamos igual porque para nosotros quieren decir algo, o no les sucede. Sí, completamente. Sí, sí, Bueno, es decir, ¿y qué querés decir con eso? Y lo vas a buscar y quiere decir algo que vos lo estabas usando con otro sentido porque te parecía. Bueno, esa cosa no solamente se da a nivel individual, sino se da a nivel de un conjunto de hablantes, de un grupo de hablantes. Entonces, en el alemán, él observa muy detalladamente, porque la mayor parte de su análisis, o la mitad del artículo sobre el ominoso, radica en ir observando y viendo ese término como en un momento se va a identificar con su contrario. Su contrario en tanto y en cuanto negado, porque el prefijo es un prefijo de negación, ¿sí? No es el blanco se termina siendo negro, sería blanco y no blanco, es decir, No blanco. claro, y no blanco, pero bueno, esa coincidencia es en parte un recorrido que él va acaparando, porque si bien él termina o concluye más que termina diciendo que lo ominoso es todo aquello que habiendo pertenecido al ámbito de lo familiar, deviene extraño, pero también podemos decir aquello que habiendo pertenecido al ámbito de lo familiar, de lo cómodo, de lo conocido, y que al mismo tiempo estaba destinado a permanecer en secreto, sale a la luz. Las dos se complementan. Para mí son las dos definiciones más como certeras para que podamos empezar a trabajar con el concepto, ¿no? Es decir, lo familiar que deviene extraño es justamente marca la relación entre Heimlich y Unheimlich, porque o es familiar o es extraño. Bueno, las dos cosas. No. Es extraño porque antes era familiar y ahora lo desconocemos. Claro, Chicos, que además estaba designado o signado como para permanecer oculto. sí, Lo que es el aporte que le hace Schelling, creo. claro, Y que él lo relaciona con el orden de el tabú o la represión. la represión. Claro, y La a partir represión. de ahí me parece que por ahí la parte más interesante para nosotros, ¿no? Como herramienta de análisis, hace todo un recorrido de
lo que resulta ominoso, que tampoco es tanto, o sea, y pasa por 6 lugares o 7 lugares de lo ominoso. Claro. Son lugares que el romanticismo gótico particularmente, oscuro, toma para que causen el efecto. Sí, lo interesante es que los románticos son anteriores a Freud. Claro, sí. Por eso yo les decía, Freud sin la literatura romántica es, bueno, no tengo ni idea de si hubiese existido o no hubiese existido, pero para él es tan importante la práctica clínica, es decir, la práctica que tiene con sus pacientes, como las lecturas que hace. Porque el romanticismo, y acá es cuando decimos que la literatura comporta un saber que a veces es no sabido. Los personajes del romanticismo son pacientes de Freud. Es decir, son todos como pacientes psiquiátricos, ¿no? O por lo menos una neurosis bastante interesante tienen. Ahora, él diferencia, y esto yo creo que lo señalé bastante, porque es importante, ¿no? Lo ominoso del vivenciar de lo ominoso de lo literario. En lo ominoso del vivenciar, bueno, yo creo que todos hemos tenido nuestro contacto con lo ominoso, pero ni siquiera hace falta remitir a una experiencia sobrenatural para decir es ominoso. No quiero decir que no, pero ni siquiera hace falta remitir. Cuando de pronto, no sé, habiendo sido por ahí más chicos, que nos haya pasado por primera vez, de ver a alguien conocido, agonizando, drogado, borracho, desmayado, en un ataque de nervios, o alguien que nos ha mentido mucho y no lo hubiéramos imaginado. No sé, esas cuestiones que son bastante fuertes como experiencias en la vida. Gran parte de esa sorpresa, o gran parte de ese malestar, o gran parte de eso de que uno se queda mudo, o no sabe cómo reaccionar, tiene que ver con... A ver, imaginémonos a César cuando se da vuelta y Bruto lo está acuchillando. Desde el punto de vista literario, no tiene nada de ominoso. Pero para César debe haber sido re ominoso que su hijo lo esté matando. Porque ¿quién es ese que lo está matando? ¿Un asesino o su hijo? ¿El ser amado o el ser odiado? Eso es lo familiar, lo que nos daba confianza, que, bueno, que sale a la luz. Por eso digo, el ataque epiléptico él da como ejemplo. Yo me acuerdo, una vez era muy joven, había empezado a dar clases y me fui de campamento con un grupo de alumnos. Agréguenle justamente la situación de campamento en el medio de un bosque, era el Miramar, las carpas, la noche, toda esa cosa, ¿no? Y una alumna que los padres no habían puesto entre los antecedentes o las prescripciones médicas que era epiléptica, en el medio de la noche, les aseguro, tuvo un ataque epiléptico, yo nunca había visto, y no era la nena que yo conocía. Es decir, de pronto la sensación, el sentimiento es de lo ominoso, porque ves a una persona temblando en el piso, con los ojos dado vueltas, digamos, hay un estado, bueno, llámenlo de enajenación, llámenlo de... No, eso es lo que trabaja Freud. En el vivenciar es una cosa, y en la literatura es otra, porque en la literatura está atravesado por el discurso, por la palabra. Entonces, tiene otro carácter. Bueno, y en esa pesquisa que va haciendo Freud, se va a detener en un cuento, que a mí particularmente es un cuento que nunca me gustó mucho, por eso no trabajo lo ominoso con El hombre de arena, porque es un cuento que me resulta, no sé, a mí mucho no me va, pero hay gente que le fascina ese cuento. Por eso prefiero Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero esos son gustos personales míos. La cuestión tiene que ver con cómo el psicoanálisis va a tomar a lo ominoso en relación con lo reprimido.
¿Y qué es lo reprimido? Es toda aquella ley moral, de carácter, por supuesto, externa y social, que le va a poner un corte, un límite a toda la pulsión salvaje, porque en realidad es nuestra parte animal, ¿no? Esa pulsión salvaje, y digo salvaje para que se entienda, no porque Freud lo diga así, ¿no? Él dice pulsión. Yo, para que ustedes puedan entender a qué se trata de pulsión, es todo ese lado animal y salvaje que es domesticado, porque nosotros somos animales domesticados. ¿Domesticados por qué? Por la cultura. ¿Y la cultura cómo domestica? Reprimiendo. Esto no, esto no, esto no. Digamos, la palabra de la educación, de lo que se entiende por educación, es no, prohibido. Justamente es lo que no se puede hacer, lo que no se puede comer, donde no hay que meter los dedos, lo que no hay que decir, lo que no, lo que no, lo que no. Esa que es la barra del de la represión, va provocando, bueno, un estado de represión que luego va a manifestarse, no siempre, pero una de las formas de manifestación que tiene es a través del sentimiento ominoso. Dale, Acá hay unas démela. preguntas, profe. Bueno, Lucía Ascueta pregunta, el mono se lo describe como diabólico, como el mismo Satanás. ¿Se puede tomar como lo reprimido de él? Claro. Sí, ¿Se lo entiende? entendí. Claro, pero creo que es más o menos lo que expliqué recién. Sí, Sí, pasa que ella te escribió la pregunta que te había hecho y que no se escuchaba bien en el audio. bien, sí. Después Maricel dice, a mí me pasa luminoso con mi perro. A veces lo veo mirándome fijo y siento que no lo reconozco. Es un perro grande con cara de malo, pero es muy bueno. Sí, a mí me pasaba con una gata que tenía, me miraba fijo y me parecía que iba a hablar y me daba un miedo. Sí, claro. Es el extrañamiento hacia el otro. Sí. ¿Qué más? Es luminoso. ¿Cómo? ¿Es el extrañamiento de qué dijiste? ¿El extrañamiento de qué? Ante lo conocido. De pronto eso que es conocido, que es tu gato, que es tu perro, se convierte como en una especie de amenaza. O te da miedo. Con los Claro. animales pasa un montón, ¿eh? Con los animales pasa mucho, sí. Sobre todo cuando son animales que... Hola, Wendy. Domésticos, Los animales. claro, los domésticos, los nuestros animales, como dice Deleuze, los animales edípicos. Sí. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? ¿Por qué edípico? Porque él dice, Deleuze separa los animales en tres partes. Dice que están los animales, parece que no me acuerdo los tres. Unos eran los míticos, ¿sí? El águila, el cóndor, el tigre, esos animales que representan, qué sé yo, el elefante para los budistas, la paloma para los cristianos, ¿no? Son míticos. Después había los edípicos porque los tomamos como nuestros hijos, y estaba la tercera categoría de animales, que es la que a él le interesa, que son los que provocan el devenir. Bueno, pero eso es otro tema, sí, pero por eso, los domésticos, los que son parte de nuestra familia, por eso. Igual yo siempre quise tener un delfín en mi casa y no pude. Era mi sueño de chico. Yo quería un delfín. De tanto ver Flipper. Bueno. ¿Pasamos a Madame Bovary? Sí. Bueno, voy a empezar por acá. Y me gustaría que abran los micrófonos y sean sinceros. No vamos a hablar de la novela, vamos a hablar del personaje. Del personaje. Si les simpatizó, si la llegaron a querer, si no la quisieron, si la detestaron, ¿qué les pasó con...? No, a Emma no. A ver, escucha. Yo todavía. Simpaticé Bueno, con Carlos. Sí, ¿Se me sí. escucha ahí?
simpaticé más con Carlos porque me daba mucha pena el pobrecito re enamorado queriendo darle todo y ella como con ese sentimiento de que necesita más y más y más. Y que parece que hay momentos en que parece que nada le viene bien, ni León, ni Rodolfo, ni nadie le viene bien. Pero Claro. ella Y eso, necesita para, más. ya voy, Daniel. ¿Y te cayó mal eso de Emma? Sí, sí, como que se hacía medio tedioso leerlo porque era, bueno, no, o sea, es infeliz con Carlos y se entiende que no se pueda separar por todo esto del matrimonio, que en esa época era mal visto y se casa, en parte se casa por conveniencia, no por amor. Eh, pero entonces como que está con León y León no le viene bien, entonces se va con otro y el otro tampoco le viene bien, nada le viene bien, nada la conforma. Como que lo que Ajá, me caía mal. para mí, vos sabés que es, qué lástima que no estemos en clase de verdad. A mí me resulta, bueno, escucho a los demás y después les digo lo que yo pienso. Daniel, ibas a hablar vos. Carlos me parece el candidato específico para ser cornudo. Perdón, ¿no? Sí. Porque ya, él hace todo lo posible para ser cornudo. Yo entiendo que hace todo lo posible por conformarla, a Madame Bovary, a Emma, bla, 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 pero él le da lo que ella no quiere recibir. Él Ella le da quiere lo que otra ella cosa. no quiere recibir. Claro, o sea, el tema, pensaba en la falta lacaniana, ¿no? Sí. Ella acumula una cantidad de falta tan grande, pero porque no tiene ninguna satisfacción. Él es un tipo que le habla de la cosa, le da el beso a la misma hora, o sea, todo es ritual. No hay un toque de locura como el Puma Rodríguez. Ay, pero a mí me parece re lindo eso, re sensato, demuestra que la quiere. No, Sería peor si no lo hace. siempre igual, no Claro, te sería quiere. peor No, si no pero es lo re hace. aburrido, que te dé un poco de intensidad, de fuego en la vida, no sé. A ver qué más. A mí yo todavía no lo terminé de leer, pero me sentí súper identificada con Emma cuando ella habla sobre que le pasan muchas cosas y no tiene a quién contárselo, pero ¿de qué sirve contárselo? Porque las cosas cambian tan rápido como el clima. En las partes así que ella habla me siento súper identificada. Ujú. A mí ¿Qué me más? causa como sensaciones dicotómicas. Porque, A ver. por un lado entiendo todo el trasfondo, su infancia, su clase, y desde ese lugar empatizo con la vida que eligió llevar. Pero la verdad que después me resulta así como tediosa, caprichosa, sí, de no conformarse con nada, romántico puesto ahí, pero me resulta un poco tedioso. Pero sí, mi amor. Hay alguien que tiene que está hablando con la vida. A ver Es que qué la más. vida transcurre. Yo les voy a decir una cosa. A mí me sorprende que con la edad que ustedes tienen me digan esto de Emma. Me sorprende de las jóvenes. No, igual no opinamos todas igual. A ver, quiero escuchar. No, Son es que yo muy todavía no terminé de leer y machirulas. no llegué a la parte que ella es caprichosa. No, no son machirulas, pero en realidad se dan cuenta cómo estamos atravesados por el que nos Por los tenemos, mandatos. con el que nos tenemos que conformar. Pero igual yo quiero seguir escuchando. A mí me sorprendió otro personaje, que es el del farmacéutico, porque está en contra de la religión. Ah, bien. Y como que nadie le sigue mucho el apunte, pero todo el tiempo habla de que él cree en otro Dios, no en el Dios que gobierna a todos, ni que castiga, ni nada. Bueno, no sabes que eso me faltó decir en la clase esa del video acerca del realismo, pero oponer dos voces, que es la voz de la religión y la voz de la ciencia, que lo hace maravillosamente Flaubert, porque realmente esta novela para mí es increíble. Es también como una tópica, un elemento, podríamos decir, en muchas de las
novelas o de la narrativa realista, porque es enfrentar como las dos voces hegemónicas. Por un lado, la de la religión, que se viene, obviamente, arrastrando, y por otro lado, la moral burguesa se apoya mucho en la religión. Pero por otro lado, un avance de la ciencia, que a partir de este momento va a entrar en entredichos con la religión, porque hasta el momento teníamos quemados, teníamos torturados, teníamos científicos que tenían que arrepentirse de sus descubrimientos porque si no la Inquisición los quemaba, pero a partir de ahora, bueno, la Iglesia y la religión y la ciencia van a empezar a entrar en un diálogo un poco más sincero. Y una representa precisamente el pensamiento científico, lo que se entiende por ese avance o ese progreso de la sociedad, porque entendamos que el surgimiento de la ciencia en el 19 ha sido un motor de cambio privilegiado, porque ya precisamente la ciencia era como una garantía de a dónde vamos a llegar, y a dónde vamos a llegar siempre como un lugar maravilloso, no como esto a donde llegamos. Y la otra voz, que es la voz, digamos, impuesta, que es la de la religión. Por lo tanto, el científico es un personaje vital, interesante, y entra dentro de esto que en el realismo se llamó estereotipos, es decir, está el personaje que representa la religión, el personaje que representa la mujer insatisfecha, el personaje que representa el marido, o el joven enamorado, o la chismosa, bueno, etcétera, ¿no? El jugador, la prostituta. Lo que pasa en este momento, hay un cuento de Maupassant que a mí me gusta mucho, además del collar, que para mí el collar es una perla, justamente. Hay un cuento que se llama Bola de Cebo. Claro, Bola de Cebo es en un carruaje tienen que transportarse las monjitas, el comerciante, el hombre rico, la viuda, no me acuerdo, y una prostituta. Y a la prostituta todos la rechazan por prostituta. Y en un momento en que quedan atrapados, es impresionante ese cuento. La necesitan a ella para salvarse. Sí. Y nunca dejan de verla como una prostituta, es decir, nunca la humanizan en el sentido de, bueno, algo que en el romanticismo no hubiese existido, es decir, hemos visto que la prostituta era una mujer libre. En el realismo la prostituta va a ser una mujer marcada. Es una necesidad también. Porque es una necesidad social para el realismo. Porque un tipo como Carlos necesita de Emma y necesita de la prostituta. Pero van a terminar formando hombres que consuman prostitución. Claro. Porque no van a poder hacer, o sea, lo que hacían los románticos con sus parejas, los realistas no lo van a hacer. Claro. Entonces va a haber una dualidad y va a haber que hacer una antípoda de la mujer pura, ideal, casta, bla, 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 con la otra. Claro, sí, puede ser, empieza a surgir esa que es la madre de mis hijos. No voy a hacer eso con la madre de mis hijos. Son todas putas menos mi mamá. Sí, y la madre de mis hijos. Sí, claro, sí. Porque la esposa es la madre de mis hijos, ¿eh? Es decir, se cambia como el significante, es la madre de mis hijos. Claro, no es mi mujer, claro. Claro, es la madre de mis hijos. Bueno, sí, hay muchos trabajos sobre la prostitución. Hay uno que yo leí el año pasado, que no es un trabajo sobre la prostitución, es sobre el postfeminismo, que se llama La teoría King Kong. Ah, de Despentes. Sí, es muy ágil, bueno. Y muy interesante, ¿no? Y una obra de teatro ahora que se puede ver por el Teatro Cervantes. Sí, ¿qué tal será? No sé, no la vi, pero... No me la imagino obra de teatro, porque es un ensayo, claro, pero bueno, está muy bien esto que vos decís, porque las mujeres se van a empezar a separar también en tipologías, ¿no? Es decir, Emma Bovary debería haber entrado en la tipología de la esposa.
Y la esposa es prácticamente asexuada también. Lo que hay es el cariño, la rutina, pero es asexuada. Y Emma Bovary es una mujer muy sexuada. Y es lo que habíamos hablado también en alguno de los videos. Una de las características del realismo es que el deseo se castiga. No sé si ustedes alcanzaron a leer El Collar y ver el análisis del Collar, que lo subí a la plataforma. Sí. Bueno, Sí, lo vi. el destino de Matilde es uno, ¿no? Que no se suicida, pero prácticamente se muere en vida, porque tiene que renunciar a todas sus fantasías y todos sus deseos. Y el destino de Emma, lamento para los que no terminaron de leerla, es suicidarse. El suicidio de Emma es, bueno, hay otro personaje que se suicida, y son muertes románticas, por un lado, porque el suicidio es una herencia del gusto romántico, pero por otro lado son suicidados por la sociedad, no por el amor, que son como suicidios diferentes. El suicidio de los románticos está más cargado de una cuestión hasta estética, por no alcanzar su pasión porque algo lo ha impedido, pero acá quien gana es la sociedad, es decir, una mujer como Emma Bovary, Claro. exactamente, descubierta, no, bueno, no puede transitar por una calle, no puede vivir en un pueblo ni en una comunidad, porque va a ser siempre señalada. Bueno, es un castigo. ¿Cómo? El suicidio es el castigo. El suicidio de la sociedad es el castigo. Es el castigo, es el castigo. Porque además es para mí... Acá Nazaret se acuerda de la muerte de Ana Karenina. Claro. Ana Karenina, ¿cómo? Nazaret en el chat dice, me recuerda... Claro, Ana Karenina, para mí son como... Para mí Matilde, Ana Karenina y Madame Bovary son primas. O podríamos hacer un cuento de hadas, así era una vez 3 hermanas, lo voy a escribir, les juro. Una se llamaba Matilde, la otra Ana Karenina y la otra Madame Bovary, y corrieron prácticamente con la misma suerte. Igualmente, Ana Karenina llega más lejos, porque deja a su marido. Ella deja a su marido, el costo es que le retienen el hijo. Claro. Pero logra dejar a su marido para irse con el hombre que ama. Es decir, Ana Karenina va un poco más lejos todavía. Matilde es a la que peor le va, porque... Pero bueno, es interesante que sean, en este caso, 3 mujeres, los personajes escritos por hombres. A mí eso me llama mucho la atención, y a mí me llama la atención dentro de este carácter de la novela realista, que es la psicología del personaje, cómo Flaubert puede, siendo varón, describir la insatisfacción femenina de una manera tan femenina. Claro. Tan femenina. Es decir, Emma Bovary es un personaje de tal magnitud o de tal, podemos decir, precisión o individualidad, que hay una enfermedad a partir de ella que se llama bovarismo. Claro. El bovarismo es, bueno, esto como una enfermedad crónica que tiene que ver con la distancia que hay entre lo que se anhela y lo que la sociedad puede brindar, es decir, entre lo que se anhela y la realidad, ¿no? O entre la ilusión y la realidad. Que generalmente esa insatisfacción... La falta. Está siempre ligada a la falta, está siempre ligada a lo femenino. No. Sin embargo, yo, bueno, creo que en los hombres se llama frustración. Por ahí no, insatisfacción. Es una variante interesante en lo discursivo. Un hombre puede estar frustrado, la mujer está siempre insatisfecha, y está eso de la gata Flora, que es como que ayuda siempre a remarcar la cuestión sexual, ¿no? De la falta. Pero no creo que se alejen tanto. No. Sencillamente que en una sociedad patriarcal como es la burguesa, arranquemos que la sociedad burguesa es patriarcal.
Daniel es al único que le veo la cara. El resto son todos unos cobardes. Claro, De bueno. hecho, Sí. se menciona más o menos eso cuando ella va a tener a su hija, que dice que quería un hijo para que sea libre, porque el hombre podía ser libre. Claro. Exactamente. Bueno, yo les haría esta pregunta. Yo sé que ha cambiado la sociedad, pero ¿ha cambiado un 100%? No. No. Por eso cuando yo reitero tanto, yo reitero, cuando Hauser dice que a partir de 1830 se empieza a hablar de una burguesía en ascenso, porque estaban dadas las condiciones económicas, es decir, una de lo que va a caracterizar a la burguesía es la posesión de bienes, la acumulación de bienes, el progreso económico, pero una moral, porque los aristócratas son mucho más libertinos que los burgueses. Justamente, esa libertad que les daba el dinero que venían arrastrando de cuna, también les daba el poder de manejarse libremente sin dar explicaciones, pero los burgueses tienen y tenemos que vivir dando explicaciones de lo que hacemos adentro de una sociedad. Es lo que dice Piglia con respecto a las malas palabras en la literatura. ¿Qué dice? A ver. Él lo que dice, Piglia lo que dice es que, ponele Eugenio Cambaceres o Ascasubi, eran tipos de guita, digamos, medio aristocráticos, y en sus textos putean, hay malas palabras, hay escenas desagradables. Pero Borges y Cortázar, por una cuestión de aspiración burguesa, no hubieran puesto una mala palabra o una escena, digamos, desagradable, porque ellos como burgueses no se lo podían permitir. Y sigue sucediendo igual. Sigue sucediendo igual. Es decir, cuando decimos está muy bien. Es de Piglia, no es mío. Yo tengo una amiga a la que adoro, que hace, bueno, ahora tenemos la misma edad, pero hace como 20 años atrás, un día se apareció con un tatuaje de un chicle bazooka, ¿no? Un tatuaje, los chicles bazooka traían. A vos la conoces, me parece, porque el otro día te vi que le hiciste un comentario. Y. Clarita. Clarita, apareció, le digo, ay Clarita, ¿qué te pusiste ahí? Y me dice, esto es una gronchada, pero yo me lo puedo hacer porque no soy groncha. Cualquier groncho se lo hace y le queda horrible, a mí me queda divino. Muy de Clarita. Y andaba con el tatuaje del chique bazooka, pero éramos pendejas, ¿no? Y yo le decía, tenés razón, ¿viste? Porque hay permisos y permisos. Pero Claro. bueno, la clase burguesa en realidad limita todo el tiempo esa relación entre el ser y el parecer. Importa mucho más el parecer que el ser, mientras que en el realismo, mientras que en el romanticismo, ningún personaje se preocupa por aparentar, son. Y si son Jekyll y Hyde, y si son vampiros, y si son chupasangre, y si son monstruos, y si son lo que fuere, o si son hermanos que tienen relaciones incestuosas, son, no simulan otra cosa. Mientras que el realismo, precisamente, Emma no es el ejemplo de mujer burguesa, de esposa burguesa, pero tiene que aparentarlo. Bastante poco le importaban tampoco las apariencias, por eso Emma es todo un personaje, y más entendiéndolo en ese contexto, se está jugando la vida, y de hecho se la juega, y no solamente por esto que ustedes dicen, nada le venía bien. No le venía bien su marido y la vida que tenía con ese marido. Y por otro lado, creo que díganme ustedes qué piensan, lo más osado de la novela, lo más atrevido de la novela, para mí, y más todavía mirándolo hoy en el siglo XXI y en toda la lucha por la despenalización del aborto, incluso lo pondría en ese contexto, Emma Bovary no quiere a su hija. La tiene a Berta y dice, qué nena más fea. Y le molestaba, es decir, esa hija era un lastre para que ella pudiera seguir con sus amoríos, tenía que estar pendiente de otra persona, porque en Emma Bovary, además de insatisfacción, hay un egocentrismo permanente, es decir, ella lo único que quiere, lo único que aspira es a satisfacer una sed, un deseo, una demanda que no
que no la logra satisfacer nunca, eso es cierto. Nosotros le decimos nada le venía bien, está. Pero cuando llegamos al límite al que se atreve Flaubert, de que romper con un mandato, porque la fidelidad al marido, no sé si es un mandato, pero el amar a los hijos Claro. es un mandato. Y Eva Por eso también lo tiene. Por eso se habla de instinto materno, cosa que es totalmente disparatada. Claro. Claro. Y Emma eso lo rompe. Emma lo rompe. Es más, si alguno prestó atención, y yo me callo la boca a ver si alguien se acuerda, ¿cómo es el destino de Berta? ¿Qué pasa con Berta? Berta o Bertita es la hija. ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo. Cuando no terminé la novela, pero sí me acuerdo que cuando nace se la lleva una nodriza y hay un montón de partes en las que vive la nodriza y nunca vive con ellos. Pero no terminé en la tercera parte, estoy en la mitad. Bueno, eso era una costumbre de la época, ¿eh? El tema de que las mujeres, las madres no amamantaban. Era un trabajo. El ama de leche. El ama de leche. Lo que no tenía claro es que la criatura vivía 1 año en la casa de otra persona, eso me sorprendió. ¿Viste lo que son las costumbres? Sí. Y aparte, no importarte, generalmente el lugar de También, un es lugar lo mismo. pobre, entonces no importarte si tenía frío, si en qué condiciones vivía, terrible. Rocamadour. Claro. Rocamadour es un personaje de Rayuela. Bueno, eso es descripción de las costumbres de una época, porque eso no se le juzga a Emma Bovary, porque todas las mujeres lo hacen. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Matilde, que vivía quejándose por su estado de mediocridad, tenía una mucama. Y esa mucama la tuvo que despedir cuando cayeron en bancarrota y hubo que reponer el dinero del collar. Es decir, dentro ya de la constitución de esta clase burguesa está el tener servidumbre. Es decir, Que tampoco sería muy caro, porque en el cuento Un corazón simple habla de 100 francos al año. Yo pensaba en eso, porque después más adelante habla de algo de 5.000, lo que le daban lo que la viuda obtenía como arrendamiento de la, o sea, no tenía relación posible. Un sueldo de una criada era nada. Y la tipa se ocupaba de todo. Que esa costumbre que existe en nuestro país, de ir a buscar al norte Claro. una chica que viva en tu casa por techo y comida para que te cuide los hijos, y todavía existe. Y también es muy barato. Sí. Y bueno, y está en el negro, y bueno. Por eso cuando en 1830 comienza esa burguesía que hasta hoy en día se sostiene, en realidad este tipo de valoraciones que apuntan a aparentar, en el caso del collar queda clara la metáfora, ¿no? Es decir, el collar era falso, todo es falso, es solamente una apariencia. Pero en el caso de Emma Bovary, el hecho de que ella tenga un ama de leche no es criticable ni criticado, porque es la costumbre de esa clase burguesa. Después sabemos que hubo toda una campaña, sobre todo en la década del 20, para que las madres vuelvan a amamantar a sus hijos y dejen de darle el biberón por una cuestión de salud, pero tuvo que aparecer la Organización Mundial de la Salud para romper con una costumbre que además, evidentemente, hoy nos parece rarísima, porque justamente lo natural sería que una madre debe amamantar a su hijo, pero culturalmente no, porque eso también diferenciaba, diría Maupassant, a las mujeres de una casta y a las mujeres de otra casta. En Romeo y Julieta es como se lo observa como lo más normal del mundo también, es decir, en un momento Julieta le dice a la nodriza que ella, la nodriza, conoce mucho más
de la personalidad, de la subjetividad de Julieta, y la nodriza le dice, porque te di de amamantar de mis pechos. Shakespeare es muy interesante también, cómo percibe, ¿no? ese vínculo también entre el pecho materno y el crío. Pero eso que a nosotros nos llama la atención, en realidad en el contexto de producción no es para que llame la atención porque es costumbre, como es costumbre chusmear. Es decir, es eso de que en cualquier acción de un personaje entra dentro del corrillo de todos los demás. Yo estoy totalmente convencida de que el chusmerío también es una cuestión, la bibliografía no lo dice, lo digo yo, de la vida burguesa. Habría que ver a qué responde esta necesidad de saber de la vida del otro, ¿no? Y que cada vez lo vemos, yo creo que hoy por hoy nos veo más aburguesados que nunca socialmente. Tenemos programas que se dedican a eso. Bueno, claro. O exponer la vida de todos por Instagram o Claro. analizarla en algún punto. Es la apertura. Mostrar en las redes. Sí. Y juzgar. Además, la función de los famosos trolls es como un estereotipo burgués nuevo, ¿no? Que no lo tenía Balzac ni ahí porque no se iba a imaginar que íbamos a seguir para este lado, pero es aquel personaje que se dedica a defenestrar cualquier cosa que haga o diga el otro, y andan entre nosotros, es decir, no es que están afuera, es parte de este entramado social. El realismo se dedica, entonces, a este tipo de descripción con una aparente objetividad, porque vuelvo a repetir que el verosímil realista tiene que ver justamente con otra construcción de verosímil, pero con un sentido crítico en el fondo. Yo no sé si ustedes sabrán que cuando en 1857 Flaubert publica esta novela, hay un juicio público, se lo juzga, ¿lo sabían? Sí. Sí, la novela que compré tiene eso, dice que lo habían llevado a juicio por lo que había publicado. Ay, ¿hay un bebé por ahí dando vueltas? Sí. Ay, qué lindo. ¿Y saben por qué? ¿O se imaginan por qué, aunque no lo hayan leído? Porque sería obsceno para la época. Que revelaran sus hábitos. Claro, en realidad se la castiga a Emma Bovary sería desacato a la moral, si se quiere, ¿no? A las buenas costumbres, que es una expresión que se sigue usando, las buenas costumbres. Claro, por eso, o sea, una sociedad burguesa que estaba en contra de una ley, se planteó una novela en donde la esposa modelo de repente comete adulterio. Era como que no, a veces tengo la costumbre de decir como que y no es como que. Emma Bovary sería una especie de apología del adulterio, y hay una película, hay muchas películas de Madame Bovary, pero ustedes se van a reír con la que yo les voy a recomendar. Hay una argentina que de Emma Bovary hace Mecha Ortiz, que el comienzo de la película es en blanco y negro y no sé si se consigue, yo la vi en televisión hace 1.000.000 de años, es el juicio que se le hace a Flaubert, comienza con el juicio. ¿Por qué se lo juzga? Bueno, ahí es donde, es parte del nombre de la película. Madame Bovary, la versión argentina. Hubo una época del cine argentino, lo que se llamó la época de oro del cine argentino, la década del 40, del 50, que era uno de los cines mejor posicionados del mundo. Peronismo. Mecha Ortiz hace de Madame Bovary y yo les aseguro que podría ser europea la película. Es decir, la prefiero a la última que hice. Sí, una buena. Sí, bueno. Y no me acuerdo quién hace de Charles, pero voy a esto. Comienza con el juicio a Flaubert, así imágenes del juicio, acusándolo a él se lo acusa de inmoral, ¿no? Es decir, a través de su personaje, eso es muy interesante, a través de su personaje, quien defiende esas malas costumbres o quien presenta esas malas costumbres es Flaubert. ¿Por qué?
Y acá voy a algo que les dije también en el collar. El estilo indirecto libre es un estilo que no permite diferenciar la voz del narrador de la voz del personaje. Entonces, quienes juzgaron y llevaron a juicio esa novela era porque afirmaban o aseveraban que Flaubert estaba defendiendo la postura de Madame Bovary. Y el abogado defensor lo hizo zafar de la acusación por 2 motivos. Uno, que como Emma Bovary se suicida, ahí tiene el castigo que se merece por haber sido infiel. Y otra, que en realidad quien opina no es el autor, sino que es el personaje. Lo que utiliza es el discurso indirecto libre. Y como el discurso indirecto libre no había sido un tipo de discursividad muy utilizada hasta ese momento, lo que prohíbe el tribunal, lo que decide el tribunal es prohibir el discurso indirecto libre, es decir, que nos quede claro como lectores si quien habla es el personaje o quien habla es el narrador. Si lo dice el personaje y el personaje está castigado, todo bien, pero si lo dice el narrador, entiéndase narrador-autor, porque tampoco había una distancia teórica entre el autor y el narrador como artificio, entonces eso era censurable y tenía multa y era carcelable y toda la historia. Es decir, incluso un momento en que la burguesía o los valores burgueses atraviesan a la literatura. Entonces la literatura tiene que buscar sus formas de criticar emulando los artificios. ¿Me van siguiendo con lo que digo? Porque de hecho, de acuerdo a cómo uno lee a Madame Bovary es una mujer con un espíritu libre, bueno, primero que es un sujeto, ¿sí? En una estructura patriarcal que, bueno, no es feliz y busca la felicidad a través de la persecución de un deseo que es cierto, nunca la satisface. Probablemente nunca la satisface porque ella tendría que haber vivido en otro contexto, eso es otro tema, y se termina suicidando, asfixiada por las normas de la burguesía. ¿Y qué es lo que pasa? Del otro lado no tenemos un marido malo, no es que ella escapa de un golpeador, de un hombre que le es infiel, de un maltratador. Ella escapa de 2 cosas, un hombre que no ama, un hombre que no la satisface y un hombre que por momentos le da repugnancia o intenta escapar, porque la separación no está en miras de ella. Y toda una sociedad con la que no puede ni siquiera confesarse. Por eso hacia el final de la novela hay un momento que con mucha destreza el narrador nos dice que prácticamente se vuelve loca cuando ella es descubierta finalmente, porque además a todo esto va firmando pagarés, 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 porque ahí aparece otro personaje que es un claro personaje de la clase burguesa, que es no solamente el comerciante, sino como es que se llama el que te presta plata a cambio, el usurero. Es decir, el usurero, que es lo que... El actor es Roberto Escalada, es el actor. No escuché. Yo tampoco. Me parece que se le cortó el audio. El actor con mayor risa es Roberto Escalada. Las, Roberto Escalada. organícense de a una y las escuchamos. A ver. Un usurero nunca puede estar presentado como una buena persona, arranquemos por ahí. Un usurero, claro, es como, qué sé yo, un vendedor de droga, es decir, nunca va a ser un buen tipo más allá de sus necesidades. Entonces, la va cebando, ella en su ignorancia, en su deseo, además, Carlos, voy a esto, Carlos es una buena contrafigura para Emma Bovary, porque es para mí el que nos lleva a ver, a veces a no identificarnos o a no quererla a Eva. ¡A Eva! ¡Oh, qué fallido! A Emma. A Emma. Porque, como bien de ustedes dijeron, pobre, él la quería, él esto, él lo otro, es lo otro.
prácticamente eso estaría diciendo que estamos obligados a querer a aquel que nos quiere. Y en eso para mí Flaubert es maravilloso, porque al mismo tiempo de que está poniendo a Madame Bovary como personaje central, hay algo que hace que no empaticemos con ella hasta que no profundicemos realmente con lo que a Emma le pasa. Porque ¿qué es lo que pasa? Emma aparentemente tiene todo lo que una sociedad burguesa determina que una mujer debe tener, que es un marido que la quiera, una casa donde vivir, ser linda, porque el hecho de que sea bella o que sea linda hace que al mismo tiempo guste al resto de los hombres o que el resto de las mujeres. Además, bueno, las descripciones con que Flaubert la va pintando son deliciosas, ¿no? Porque el erotismo pasa, es bien decimonónico el erotismo, ¿no? Pasa por la luz que le daba en el cuello, o una gota de sudor que le caía por no sé dónde, o los ojos. Es decir, es un erotismo de un nivel de delicadeza, como se va describiendo la belleza de Emma Bovary. Y sin embargo, esa contraparte de Charles le hace sombra, es decir, un personaje tan mediocre como Charles Bovary, estoy hablando yo desde mi lectura, ¿no? Le hace sombra porque queremos que se conforme. Nosotros queremos que se conforme con lo que tiene. Y ella no se... con Carlitos. Qué buen muchacho, Carlitos. Exactamente. Claro. Muy de barrio la historia. Muy Rolando Rivas. No, pero Rolando Rivas hizo de todo por Mónica Helguera Paz. Sí, pero primero andaba con la vecina, que era la Mabel, que era una chica buena. Ahí está, que era costurera. No, quédate con la Mabel, porque la otra Esa novela hay que volver a verla. Pero por supuesto, paralizaba el país. Sí, yo era re chiquita, pero yo la miraba y me la acuerdo toda. Toda me la acuerdo. Era maravillosa, chicas. No saben lo que era esa telenovela. Bueno, y voy a esto. ¿Cuánto de la telenovela que es otro género, muy latinoamericano, y ni hablar de la novela mexicana y de la novela venezolana, toma mucho de todo este folletín realista, lo realza. Los buenos son bien buenos, los malos son bien malos. Acá no tenemos buenos y malos. Tenemos un entramado social, con cada uno de ellos hace su juego, ¿sí? Emma, no olvidemos que lo lleva a Charles prácticamente a matar al chiquito Rengo, que me olvidé el nombre, porque ella necesita un hombre de quien admirarse, es decir, ella necesita ese macho al lado, por decirlo de alguna manera, de quien sentirse orgullosa. Y la convivencia con Charles hace que la imagen de Charles cada vez decaiga más, porque, bueno, porque así está presentado. Pero vuelvo a repetir esto que a mí me causa mucho interés, y es que Flaubert no carga las tintas en Charles como para que se nos haga odioso. Nosotros terminamos como queriéndolo. Es Emma la que no lo quiere, y no aceptamos que Emma no lo quiera, y ese efecto de recepción a mí me dice mucho de cómo nosotros seguimos respetando o seguimos perteneciendo a esos mandatos culturales de la burguesía. Sí, porque Charles al final es como un pobre tipo que nunca tuvo nada y que cuando conoció a Emma, que piensa que tiene todo, Emma lo engaña. Es como que llegas a pensar eso, decir que Emma es la mala y Charles es el pobre tipo que una vez teniendo algo no lo puede mantener. Claro. Además, ella, cuando se casa con él, se casa con mucha ilusión, ¿eh? Ilusión. Y bueno, acordémonos que otra cuestión, muchas cosas interesantes tiene la novela. Ahora estamos generalizando, la vez que viene vamos a ir al texto, ¿sí? Porque sé que no lo han terminado de leer, porque... me olvidé lo que les iba a decir. ¿De qué estaba hablando? Ilusión. No, de otra cosa. Nazaret dice que Lacan decía que el deseo de la mujer pasa por ser el deseo del otro. El deseo en general. Yo Sí, quiero Lacan, ser el deseo del otro.
Claro, Lacan decía, mi deseo es el deseo del otro, sí. Claro. El tema de la relación de amo y esclavo. Y como un objeto que es amado, deseado. ¿Me lo repetí? ¿Se escuchó esa No. última parte? Sí, cómo no. Es un objeto que es amado, deseado, pero sin deseo propio. Bueno, a ver, trabajándolo, pensándolo con esta novela. Charles la desea, pero desea. ¿Qué puede desear Charles? Bueno, como Bueno, la el madre marido, que tuvo, como el pero la señor. primera mujer que Bueno, ahí está. Ahí está. Sí. Acá la más fálica de todas es Madame Bovary 1, porque tenemos 3 Madame Bovary. Sí. La mamá, la primera esposa y Emma, ¿no? Otro dato La interesante. más fálica es, claro, Es la mamá que le es determina. la primera mujer, Para mí no, para mí la madre de Charles. la madre. Y es la que le dice lo que tiene que hacer todo el tiempo. Es la que va y le saca los libros a Emma. Ah, esto quería decir, exactamente. Fíjense, salvando siglos de distancia, ¿no? Al Quijote, el Quijote se vuelve loco y se instala su deseo de ser caballero andante a partir de leer libros de caballería. Y a Emma Bovary se le planta y se le instala la idea del amor romántico, es decir, del amor pasional, a partir de leer novelas románticas. Románticas, es decir, todo esto que veníamos leyendo hasta hace un... La literatura, cómo funciona como instalador o creador de un imaginario, incluso amoroso. Emma se casa pensando que con Charles iba a vivir todo eso que leyó en las novelas y se encuentra con un tipo, bueno, además el tema de la moda, del gorro para dormir y el camisón, que vuelve todo mucho menos, pero también es una moda de la época, ¿no? El gorro ese de dormir es un horror, pero ella lo describe con mucho asco. Es decir, a medida que se va entrando en esa relación, bueno, y en la medida en que va saliendo y tiene la mirada del primero que es Rodolfo, León es el segundo. Bueno, cuando Rodolfo empieza a tener con ella esos roces, esos encuentros, que empieza a aparecer lo prohibido, y eso también tiene que ver con el carácter romántico del imaginario amoroso de Emma Bovary. Cuando empieza a aparecer lo prohibido, hay una escena que todos los críticos resaltan, que es cuando ellos se suben al cabriolé y, bueno, tienen sexo adentro de esa carroza, de ese cabriolé, dando vueltas y vueltas y vueltas la manzana. Todo eso, en el siglo XIX, resulta de una mujer de su marido, de la mujer de un médico, ¿no? De la mujer de un médico. ¿Cuántos médicos podía haber en el siglo XIX? Bueno, alarmó como la opinión pública. Por eso es una novela llevada a juicio por todos estos motivos que para mí la hacen muy vigente, muy vigente. La escritura es del siglo XIX y la representación también, pero la temática hacen que siga siendo muy vigente. Hoy los hombres matan a una mujer si se quiere ir con otro. Claro. Bueno, digamos, es una novela para leer desde la perspectiva del feminismo, como para retomarla y decir, bueno, es una novela feminista. Cuando a Flaubert le preguntan quién es Madame Bovary, porque está inspirado en la vida real, que también es otro verosímil del romanticismo, de una tal Delphine de la Mere, que era la esposa de un médico que se terminó suicidando. Bueno, la historia es parecida, pero toda la sociedad quería saber quién era Madame Bovary, al estilo Intrusos, quién es, y obviamente Flaubert dijo que nada, que era un personaje que él había creado, pero como la literatura realista tenía como premisa basarse en la observación de la realidad, Flaubert emitió ese famosísimo enunciado dentro de la historia de la literatura que es Madame Bovary soy yo. Ah.
Dice, Madame Bovary soy yo, dice Flaubert. No es otra mujer. Y yo, Madame Bovary, digo que en ese enunciado, pero lo digo ahora, lo estuve pensando estos últimos años, que en ese enunciado Flaubert también estaba deconstruyendo la mirada de género. Es decir, él se estaba presentando desde una subjetividad femenina, de género femenino, lo cual me resulta más interesante y más transgresor todavía. Bueno, yo apago mi voz y los escucho a ustedes. Yo quería saber si podemos dejar un ratitito de la clase para comentar el texto de Barthes, El efecto de realidad, porque lo estuve leyendo anoche y entendí poco. Bueno, dale. Léeme lo que no entendiste. Espérame que busco un toque. Ah, bueno, porque yo no lo tengo acá arriba de la mesa. Mientras tanto, yo pensaba también que lo del ascenso, lo de ascender socialmente también estaba muy, o sea, está casi todo el tiempo. Desde que él se casa con la viuda, desde que, bueno, Madame Bovary se casa con un médico, desde que Emma en realidad, incluso el farmacéutico, que es amigo de él para que no lo mande al frente, y bueno, además ser amigo de un médico era conveniente. Sí, totalmente. Chicos, no ha cambiado. No ha cambiado. Nosotros tenemos que aprender a mirar también nuestros valores y nuestra sociedad a partir de los textos literarios. Y tampoco yo lo llamaría matrimonio por conveniencia en un sentido tan estricto, ¿no? Porque hoy sí podríamos hablar de un matrimonio por conveniencia porque afortunadamente sí, eso ha cambiado. No te digo totalmente, pero ha cambiado. Pero si la dote es parte de la entrega de una mujer, eso deja hoy no existe el tema de la dote, o por lo menos no existe formalmente. Que no exista es mentira, pero no existe formalmente, digamos. Por ahí existen las clases más altas. Claro, en las comunidades gitanas. Ah, perdón, no sabía. Ah, bien. ¿Todavía existe? Bien. Claro. Pero fíjense entonces Se siguen vendiendo las hijas. Bueno, el valor económico, entonces, el valor de una mujer, no el valor económico, el valor de una mujer pasa también por lo económico, es decir, más dote, mejor candidato. Entendamos también una época en donde una mujer no producía dinero. Es decir, el trabajo de las mujeres pasaba por sirvienta, ama de leche, prostituta, digamos, lo poco que podía haber hecho, no sé, pero tampoco era, digamos, a lo que una mujer aspiraba, porque no era un trabajo liberador, ese sí que era un tipo de trabajo más bien esclavizante, ¿no? No es un trabajo liberador ninguno de esos. Entonces, que un padre pudiera casar bien a su hija era una forma de garantizarle que en el futuro no se muriera de hambre o viviera mínimamente cómoda. Entonces, claro, los temas, lo que el realismo resalta es cómo la sociedad vive alrededor del dinero. Entonces, ese dinero hace que las relaciones también sean relaciones para ascender socialmente. Bueno, y Emma quería ascender más de lo que el propio Charles podía darle, por eso se endeuda, por eso lo funde, y bueno, y por eso se suicida, y por eso abandona a su hija, y por eso todo termina en un desastre total, ¿no? Porque Bertita termina en un orfanato y nunca más se sabe de ella, es decir, la hija es como que dejó una descendencia ahí perdida. No es que pasó a manos de la abuela o de los tíos, qué sé yo, podría ser cualquier personaje de Charles Dickens, Bertita Bovary, es decir, una niña de la calle, ¿sí? Debido a los extravíos de su madre. Eso es el realismo.
Dickens es realista. Claro. Sí. Es oscuro Dickens, eso es lo que tiene. Esos mundos terriblemente oscuros y angustiantes, los de Charles Dickens, ¿no? Pero bueno, esos niños de la calle son estas Bertitas también. Escucho sobre el efecto de lo real. Sí, te leo. Dale. Una de las partes, porque él hace una diferencia entre el verosímil antiguo y el verosímil del realismo moderno. Y dice, esta nueva verosimilitud es muy diferente de la antigua, pues ya no es el respeto a las leyes del género, ni siquiera su máscara, sino que procede de la intención de alterar la naturaleza tripartita del signo para hacer de la notación el mero encuentro entre un objeto y su expresión. Bueno, ¿se acuerdan? Si vieron el análisis del collar, si no lo vieron no importa, porque yo sé que hay un montón de material para que vayan viendo. Sí, sí. Una de las premisas de Flaubert era que existe la palabra precisa, es decir, que solamente hay un sustantivo que pueda nombrar el objeto, un verbo que lo pueda animar y un adjetivo que lo pueda describir. Y que el trabajo del escritor es encontrar ese sustantivo, ese adjetivo, ese verbo, y que ese encuentro entre el sustantivo, el adjetivo y el verbo, es decir, ese enunciado, pueda nombrar y decir la realidad. Pueda decir la realidad. A ver si se los puedo explicar lo mejor que pueda. En primer lugar, los realistas tienen un objeto al que describir o sobre el que hablar, y es la realidad. Ahora, nosotros podemos hacernos una pregunta, que es la que se hace en la teoría: ¿qué es lo real? Para los románticos era la subjetividad, eso era real, lo que se siente, eso era lo real. Para los realistas la realidad va a ser ese mundo o ese entramado exterior, social, de diferentes clases sociales, o de diferentes castas, o de diferentes estándares sociales, regido por el dinero. Eso sería la realidad, esa sería la realidad sobre la que va a hablar el realismo. Ahora, ese sería el tema. Después vamos a buscar, o el contenido. Después buscan una forma. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de esa realidad? Porque en primer lugar eso no es la realidad. Es decir, la realidad es una pregunta abierta. ¿Qué es lo real? Bueno, los realistas van a decir, lo real es esto. Es esto, los ricos, los pobres, las mucamas, los médicos, las esposas, las prostitutas, las amas de leche, el farmacéutico, la medalla de honor y el dinero. Una clase social nueva, en realidad arrancó ya en el siglo XV, ¿no? Pero bueno, una clase social nueva, ascendente, y que va a establecer sus propias leyes, sus propias normas de convivencia. De eso vamos a hablar. ¿Cómo vamos a hablar? Con un lenguaje transparente. Con un lenguaje transparente. Un lenguaje que no agregue subjetividad, sino que describa las cosas tal como son. Arranquemos por acá. No se puede describir las cosas tal como son. Si yo tengo que hablar de esta taza y tengo que decir tal como es, diré, es una taza que tiene una boca de 3 centímetros de radio, 7 centímetros de alto, un asa de tantos centímetros. Eso sería más o menos describirlo realmente. Es imposible describir la realidad, porque convengamos, esto es imposible. Pero ese es el verosímil realista, describir la realidad, es decir, es lo que se propone a través de un verosímil. ¿Cómo es ese verosímil? Bueno, va a recurrir a la tercera persona, porque una persona que habla desde afuera no es lo mismo que habla, no es lo mismo decir tengo
con algún dato concreto, pareciera, desde el artificio, desde el verosímil, de que esa realidad es incontrastable y es comprobable. Si yo digo, Emma Bovary tenía un vestido de terciopelo atado a la cintura, y no digo parecía un ángel o un demonio y le salían colmillos, sino que la describo como en un retrato pintado, ese es el verosímil realista. Es un verosímil que va a intentar hacer una transposición que es imposible. Yo quiero que sepan que siempre es imposible, por eso es un artificio, que es hacer una transposición de lo real a la palabra. Por eso el mismo Flaubert dice, haré realidad escrita. Haré realidad escrita. No hay una realidad escrita. Fíjense que va en contra de todo lo que ustedes leyeron en la primera parte en teoría, ¿sí? Es decir, la realidad es una realidad de papel, que